Con buenos días, son las 8 de la mañana con 39 minutos. Está con nosotros Arturo Torres, periodista de investigación y editor del portal Código Vidrio. Están todavía con la cortina. Está con nosotros Arturo Torres, periodista de investigación y editor del portal Código Vidrio. El tema: Assange enfrenta el juicio previo a la extradición a Estados Unidos. La Corte Central de Londres recibe en estos días al activista de Wikileaks. Estados Unidos lo requiere por 18 cargos. El proceso puede tomar meses. Preguntamos los pormenores de ese caso con uno de los periodistas que más han seguido la incidencia de Assange, Ecuador y Rusia en una trama global de supuesto espionaje y filtraciones. Gracias, Michelle. Arturo, bienvenido al programa. Como el tiempo está que nos pisa los talones, respuestas muy concretas, pero bienvenido. Arturo, por poner en contexto a nuestra audiencia, te pregunto, ¿el caso Assange es una trama global de espionaje y hackeo o es una amenaza a la libertad de expresión? Comencemos por allí, Arturo. Buenos días, Diego. Michelle, muchas gracias por la invitación. Es crucial la pregunta que acaba de hacer Diego, porque básicamente ese es el tema central. O sea, este caso Assange nos pone frente a dos fenómenos, a dos conceptos básicos en las democracias. Uno es el tema de la libertad y el otro es el tema de la seguridad. Assange, el caso Assange lo que revela es precisamente eso, dos derechos, dos conceptos confrontados, porque por un lado Estados Unidos está diciendo que se ha violado su seguridad nacional cuando Julian Assange empezó a divulgar toda la información secreta y reservada. Y por el otro lado, de la libertad de expresión, muchos grupos, defensores de derechos humanos, de organismos internacionales, hablan de que se debe preservar el tema de la libertad de expresión de Assange, más allá de que él no es periodista, y eso hay que dejarlo claro, él es un activista, ¿no es cierto?, que luego terminó en la embajada asilado precisamente huyendo de un proceso de extradición. Entonces sí, o sea, creo que estos dos elementos lo hacen más complejo al caso y es muy difícil asumir una posición de defensa o de cuestionamiento total a este caso a partir de esos dos conceptos. Arturo, mil gracias por la brevedad de tu respuesta. Michelle tiene para ti algunas preguntas. Michelle. ¿Qué representa esta etapa de juzgamiento en Londres de cara a una posible extradición hacia los Estados Unidos? Bueno, básicamente esto es el cierre, diría yo, de una serie de capítulos que ha vivido Assange y Wikileaks desde el 2007, cuando se creó Wikileaks. Entonces, estamos creo que llegando por lo menos al clímax de esta larga historia, porque básicamente habría ya una definición que siempre Assange había temido antes, ¿no es cierto? No olvidemos que la razón por la que Assange ingresa a la embajada es por el temor a ser extraditado a Estados Unidos, luego de que, en el caso del gobierno sueco, pedía la extradición. Entonces, básicamente se metió en una burbuja, alargó el problema, se agravaron las condiciones de él físicas, emocionales, psicológicas en la embajada y básicamente vuelve al mismo escenario. Es decir, el temor que él tenía de ser extraditado ahora se cumplió. Está viendo el monstruo en toda su magnitud, todos sus temores se acaban de cumplir, en este caso con la extradición que ya empieza hoy, que está, pues, se reinició porque empezó en febrero realmente, y ahora se reinició el juicio de extradición, que básicamente tiene que ver con la aplicación del acuerdo que hay entre Estados Unidos y Gran Bretaña del 2003 y una ley de extradición en Inglaterra que contempla la extradición. Entonces, aquí no se está analizando si Assange es o no culpable de los cargos por los que se le investiga en Estados Unidos, eso hay que dejarlo claro, sino que si se cumplen o no las condiciones de la ley de extradición y del acuerdo de extradición que tienen Gran Bretaña y Estados Unidos. Muy bien. Arturo, al tratarse de un compatriota inscrito aquí, cerca en Iñaquito, ¿qué cola para Ecuador deja el juzgamiento a Julian Assange? Bueno, creo que más allá de ese hecho que mencionas, Michelle, creo que es importante entender que la Contraloría estableció que esa concesión de la nacionalidad, del pasaporte y de todo, de nombrarle ecuatoriano
a Assange fue fraudulento, ¿no es cierto? No se cumplieron los pasos, es decir, ahí va a haber una nulidad, por eso se le retiró de hecho la nacionalidad hasta donde yo conozco. Pero en este caso creo que para Ecuador es importante, ¿por qué? Porque entre los nuevos cargos que acaba de presentar, porque acaban de reformular los cargos y de ampliar las acusaciones contra Assange en esta nueva etapa. No es solamente por el 2010, cuando hubo la filtración de los cables del Departamento de Estado, sino que ahora se incluyeron otros elementos, como por ejemplo el de las elecciones, el de la interferencia en las elecciones de Estados Unidos en el 2016. Entonces ellos amplían el elemento de los argumentos que están pidiendo a la Corte que se revisen para dar paso a la extradición, que por cierto ya ha sido también aprobada por el gobierno británico, ¿no? Estamos dialogando en Buenos Días de Visión con el periodista Arturo Torres, periodista de investigación y editor del portal Código Vidrio. El tema: Assange enfrenta el juicio previo a la extradición a Estados Unidos. Arturo, ¿qué méritos encuentras tú en la tesis del Departamento de Justicia de Estados Unidos, según la cual Assange reclutó hackers entre las redes LulzSec y Anonymous? Bueno, eso también es parte es precisamente uno de los elementos centrales por los cuales se le acusa a Assange, pero eso tiene que probarse en un juicio, ¿no es cierto?, en un proceso que todavía está por definirse si se va o no a concretar una vez que se dé la extradición. Creo que la investigación del fiscal Mueller ya arrojó datos sobre la relación del material que fue entregado a Julian Assange y los rusos y los agentes rusos. De hecho, se han iniciado procesos contra 11 agentes rusos que participaron en esta operación. Entonces, de ahí los delitos que, por ejemplo, se le imputan de haber hackeado información del Departamento de Estado, de violar las seguridades y las normas, esas son cosas que un tribunal deberá juzgar. Por eso es difícil tomar un juicio o tomar una posición sobre si es o no cierta esa información. Son hechos que se han ido divulgando en los medios de comunicación, pero tienen que ser evidentemente convalidados por la justicia si es que ya le extraditan a Assange a Estados Unidos. Michelle. Arturo, en la audiencia de ayer se vio a un Julian Assange desencajado, como es obvio entender, pero también que interrumpía constantemente a los testigos. Una acción premeditada para declarar fallida a la audiencia y ganar tiempo. Sí, creo que la serie de incidentes que han ido generando los abogados de Julian Assange y él mismo para tratar de generar incidentes son evidentes durante el proceso, y creo que es parte del juego que ellos están siempre echando mano en este caso, porque no olvidemos que desde el año anterior, por ejemplo, se inició una demanda contra UC Global, que era la que daba la seguridad en la embajada, diciendo que espiaban para la CIA. Luego también se le demandó a David Morales, sí. Y hace 3 semanas el expresidente Correa acaba de demandar también a David Morales. Entonces, creo que desde mi punto de vista se está tratando de configurar una victimización de Assange y evidentemente detrás la CIA para mostrar toda esta escena, digamos, porque está muy, muy forzado eso de que él es un perseguido político, más allá de cualquier cosa, de que eso es lo que esgrime la defensa de Assange. Arturo, ¿cuántos meses más podrían pasar hasta que haya una resolución de la Corte Central de Londres? ¿Cuántos meses más? Está previsto que más o menos el proceso en Londres, en este tribunal penal que queda al lado de la prisión, ¿no es cierto?, se tome un mes, pero evidentemente los abogados van a tratar de postergar esto lo más posible, y se habla inclusive de que una vez que la Corte falle, esto va a ser apelado a la Corte Europea. Entonces, bien, podríamos estar frente a un escenario de mucho más tiempo. O sea, no olvidemos el caso de Pinochet, cuando precisamente estuvo en Inglaterra y el entonces juez Baltasar Garzón le pedía extradición a España por unos delitos. Inglaterra no dio paso a ese pedido de extradición a España y Pinochet volvió a Chile. Entonces, ya hay un precedente que podría servir en este caso. Sin embargo, hay muchos elementos que nos hacen
pensar que esto se va a dilatar durante varios meses. ¿El gobierno ecuatoriano de alguna manera traicionó a Assange a dar vía libre a su salida de la embajada en Londres en abril de 2019, Arturo? A ver, creo que hay un elemento importante en tu pregunta, Michelle, porque ¿quién traiciona a quién? O sea, yo creo que desde hace mucho tiempo a Julian Assange se había desbandado en la embajada, y esas son las evidencias que se han presentado, todos los excesos, los abusos del huésped en la embajada, a la cual convirtió en un hotel que él estaba básicamente controlando con la aquiescencia de las autoridades del gobierno de Rafael Correa, especialmente del canciller Ricardo Patiño, que no hacía caso a las alertas que les daban los embajadores sobre este sinnúmero de incidentes que había con Julian Assange. Entonces, me parece que en este caso, evidentemente, estamos frente a que el gobierno aplique un protocolo ya de seguridad, porque básicamente había que ponerle normas a Julian Assange, que durante más o menos 7 años él no cumplía ningún protocolo escrito sobre cómo actuar en una sede diplomática. Cuando aplican el protocolo, básicamente ellos se basan en eso para expulsarlo de la embajada. Entonces, yo no sé si es que puede ser esto tomado como el gobierno contra Assange, sino que el gobierno poniendo reglas, Assange incumpliéndolas, y lo que pasa es que antes no había ese antecedente, o sea, básicamente no había forma de aplicarle normas a Assange porque él se sentía protegido por Ricardo Patiño y el presidente Correa. Entonces, lo que pasó en esa sede diplomática no tiene precedentes en la historia de ningún país. O sea, este es un caso inédito sobre el manejo de un asilado que interviene desde su asilo en la política exterior de varios países con la complicidad de su embajada. Eso es lo más grave en este caso también. Tu precisión es absolutamente cierta, Arturo. El señor Assange abusó del favoritismo del señor Patiño y del señor Correa, ¿no? Para ellos este era un tema absolutamente mediático y el señor Assange hizo lo que le dio la santa gana en nuestra embajada en Londres. Una última cosa, Arturo, ¿cuál debiera ser el juicio justo que la historia debiera ser sobre el papel de Julian Assange en la geopolítica del siglo XXI? Una última pregunta, Arturo. Es una pregunta enorme, Diego. Es una pregunta gigantesca. ¿Por qué? Porque la Embajada del Ecuador en Londres se volvió precisamente el epicentro de una disputa geopolítica regional mundial, ¿no es cierto? En la cual Estados Unidos era uno de los principales actores, luego entra Gran Bretaña también al sentirse vulnerada porque básicamente Assange huía de un arresto que debía rendir cuentas a la Corte Británica, y luego tenemos también a Suecia, que lo solicitaba en extradición, y entran a jugar un papel muy importante los rusos también en esta guerra geopolítica, porque no olvidemos que Assange empieza a tener un programa con el canal ruso RT, de entrevistas, ¿no es cierto? Y él básicamente se junta y toma una posición por Rusia, ¿no es cierto? Y en contra de Estados Unidos. Wikileaks deja de ser una plataforma para divulgar temas de diferente interés público de diferentes países, y básicamente se dedica a atacar a Estados Unidos, entre otras cosas. O sea, se convierte en un actor que inclina la balanza a favor de los rusos, y eso se evidencia definitivamente en lo que pasó en las elecciones del 2016, cuando los hackers rusos son, según el fiscal Mueller, los que le dan todo el material a Wikileaks y a Assange para que vuelque esa información desde la embajada de Ecuador en Londres. Entonces, por eso es que Ecuador sigue siendo importante para entender qué pasó durante las elecciones de Estados Unidos y el papel de Julian Assange. Arturo, mil gracias por tu contribución esta mañana en un tema tan complejo. Como siempre, eres un hombre inteligente, está bien enterado y un notable investigador. Mil gracias por estar en el programa, Arturo. Buenos días. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Michelle. Buenos días. Bueno, el día de ayer tuve una